soy. Fui solo un tiempo. No, me fui de la casa porque no soportaba a mi madre. Un momento. Perdonen un segundo, ¿eh? Enseguida estoy con ustedes. Mire, yo viví con ellas solo el tercer acto, pero me fui porque Bernarda no quería que trabajara fuera de la casa y mi marido andaba mosqueado con Pepe el Romano. Y yo no quería más historias. Así que me fui. Sí. Sí, así que si quieres saber algo de esas, llame a la criada, que esa sigue en la casa. A mí dejadme en paz, que yo ya estoy harta de trabajar. Que Bernarda no me deja descanso en todo el día. Buenas noches. Perdonen otra vez, pero no puedo evitar un ligero cosquilleo en el estómago. Hacía tanto tiempo que no me subía a este escenario. Aunque la verdad sea dicha, el cosquilleo es porque creo que me han hecho lo mismo que a Antonia San Juan en la entrega de los Goyas. Me han embarcado, pero en fin, lo intentaré. Señoras y señores, tengo el inmenso placer, el honor, la fortuna, la alegría infinita, el orgasmo múltiple. Perdón, quería decir el orgullo multiplicado por 10 de compartir con un grupo de mujeres que como caídas del cielo... ¡Por favor! ¡Luces! ¡Quédese! ¡Luces! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué desastre! Nunca mejor dicho, como caídas del cielo. Querrás decir estrelladas desde la parrilla, guapa. A nuestra edad y hacernos salir de escena de esta manera. Ya me diréis, chicas, qué méritos hace el compañero director cubano. Vamos, chicas. Pero no os podéis quejar. Ha sido una entrada espectacular. Claro. Ricardo no nos hubiera hecho una cosa igual. Ese sí que era un gentleman. Señora, se dice gentleman. Gentleman. La fina. Y lo único que ha hecho ha sido pasear al muerto por el pasillo. ¡Vámonos! Pero, ¿a dónde van? A entrar como Dios manda, por la puerta. ¿Quién eres? Yo soy Andrea, la fotógrafa que el correo ha designado para hacer este reportaje. Es que Ainhoa Lasue está hasta el cuello con el reportaje de los Santiagos del año pasado. Encantada. Igualmente. La verdad es que a Ainhoa siempre le dan los reportajes más difíciles. Pues sí. ¿Nos sentamos? Sí, sí, ponte cómoda. A ver, empezamos, ¿eh? Sí. ¿Cómo decías que se llamaba este grupo? Isarray Suría. Ajá. Son aficionadas, ¿no? Sí, claro. Yo me di cuenta enseguida de que aquí no había futuro. Que esas iban a estar en el pueblo. Mamá, mira lo que nos están diciendo. No le hagas caso. A tu abuela la han contratado para el programa de María Teresa Campos. Yo no quiero Y solo trabajar en quiere llamar la atención. Yo no quiero trabajar en esa casa. Prefiero llevar sacos al molino antes que estar día a día sentada con la bruja de Telecinco. ¿Esa no es Bernarda? Sí, hija. Le dieron el premio a la mejor actriz el año que ganaron el premio a la mejor compañía. Y aún no entiendo cómo. Pero Isarray ha ganado otros premios. Lleva 12 años como compañía y han participado en proyectos importantes. ¿Cuál fue la obra que más te gustó? Las chicas de la banda. Yo estaba divina en esa obra.
chupachus, será mejor que vayas a buscar a Pepe el Romano. Tome usted. ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? ¡Ay! ¡Quien lo despierte! ¡Quien lo despierte! ¡Qué corona, señor empresario! ¡Qué corona! ¿Le gusta a usted, señor cura? Un mogollón, un mogollón. Verdaderamente hermosa. Sí, señor. Aquí brazos amigos te van llevando. Antonio, todo el pueblo te está llorando. No lo sé. A tu padre lo hemos enterrado ya. Es Antonio Paniagua. Las ¡Silencio! pobres, ¡cuánta han sentido a su padre! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡O nos hundiremos todas como sigáis llorando! Hacemos con este muerto. Lo de siempre, saquen las pastas y la mistela y celebremos los 12 años que lleva este muerto dando vueltas y sin entierro. Bernarda, ¿qué hago? ¿Reparto o no reparto? Reparte, reparte. Pero deja para después la mejor parte. Una especie de libro interminable, capítulos y más capítulos sobre la misma ilusión, la ilusión de hacer teatro. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día para celebrar todos estos años de dedicación. Por eso nos hemos querido volver a juntar en el sitio donde tantas cosas hemos compartido, un escenario. Para recordar a todas aquellas compañeras que de 1000 formas diferentes nos han ido dejando. Y sobre todo, para reafirmar las ganas de que Isarraich siga existiendo. En nombre de todos y todas los que han hecho posible este encuentro, muchas gracias. Y a ustedes, que con su calor y con sus aplausos han seguido acompañando a Isarraich durante todos estos años, el agradecimiento de todo el grupo. Y ahora, por favor, esperen un poquito porque las chicas tienen que vestirse y nada, son 10 minutos. Esto lo arreglamos rápido. Gracias. Intentamos ofender poco. Ya. Pastillas. ¿Usted quiere saber si en esta comisaría damos pastillas para curar el lesbianismo? Pues sí, señor. 3 tubos. No. Para su hija no. Para usted. Este tío es un virus. Pastillas. Pastillas te daba yo, pero de las antes, para que con tu diarrea mental te disolvieras del todo. Joder,
como no nos han dado presupuesto para poner cretonas, pues tú dirás. Pues luce mucho. Sí, señora. Aunque a mí me hubiera gustado algo más abstracto. En la línea light de un Saura o un Chillida. ¿Y se puede saber cómo siendo tan culta es fregona? No soy fregona. Pero friega. También las aguanta ustedes y no por eso voy a ser aguantadora. Asistenta, y no se hable más. Si lo prefiere. Se corresponde más con la realidad. Asistenta porque las asisto a ustedes que están desasistidas. Y también asisto a los que llaman a esta comisaría confundiéndola con la farmacia de guardias. Por cierto, Mariana, ¿llamó a alguien? Sí, Ya le dije que no quiero que coja el teléfono. ¿Quién llamó? un capullo. Mira, dejémoslo, ¿eh? Hoy tiene usted la moral del vencido, que se rinde antes de que la ataquen. Nunca sé si me habla en serio o me habla en broma. Pues no veo que se ría usted mucho. Como que me veo firmando oposiciones. ¿Ustedes los policías no son funcionarios? He querido decir que si esta experiencia es un fracaso, me devuelven a la oficina con el matasellos por herramienta. Oh, también es fijación la de ustedes los policías. Matar, aunque sean serios. Mariana, Perdón. hace bien. Así me voy acostumbrando. Mis jefes son mucho más siguientes que usted. Y lo que voy a tener que oír de sus labios, como esta experiencia fracase, No fracasará. pues no veo que aquí acudan las mujeres buscando un trato mejor que las demás comisarías. Mire, le voy a enseñar una cosa. Una denuncia por malos tratos del marido, anulada a las 2 horas, por supuesta reconciliación. No sea mal pensada, inspectora. Como que no me dan motivos. Cuando vine a retirar la denuncia, tenía más morados que cuando la puso. Ay, dijo que eran mordiscos de pasión. Mariana, Ay, perdón. una joven desaparecida, que resultó tener 45 años y estaba con su amante de 22 en un hotel. Su madre de 77 nos dijo que la nena estaba siendo violada. Ay, qué suerte tú. ¡Mariana! Ay, perdone usted, inspectora. Y aquí hay otra. Una actriz que denunció a un periodista por llamarla humanoide vaginal y mujer orificio. Eso es todo, vamos. Un éxito. Se olvida usted de las llamadas telefónicas. Comisaría del Distrito, Servicio de Ayuda a la Mujer. Aquí, la sargento Mariana. Dígame. Sí, un momentito, por favor. Dice que se quiere separar y pide consejo. Dígale que se pase por la comisaría. Sí, a ver. Ya. Comprendo, pero es necesario que se pase usted por la comisaría. Que no puede. Las piernas. Oh, ¿y su marido? Está bien. No se preocupe. Pasaremos nosotras. Dirección. Vía del ferrocarril, número 17. Gracias por su confianza y no se preocupe. Pero si no le ha preguntado su nombre. ¿Y cuántos matrimonios cree usted? Con 82 años ella y 87 él. Viven en la vía del ferrocarril 17. ¿Y se quiere separar? Y hará muy bien. Él le pone los cuernos con una vecina 3 años más joven que ella. ¿Pero qué se le puede decir a una anciana de 87 años? Que se separe y empiece una nueva vida. Buenos días. Pues no lo parecen para ti, Inés. Porque no lo son. La luna que empieza a influir. La luna, y que es viernes y 13. Para mí es viernes y 13
Nos merecemos un par de siglos de compensación. ¿Un café? ¿Les han dado un presupuesto para una cafetera? Es de mi termo. Ya me parecía. ¿Sí o no? Que sí, Mariana, que sí, café. Y si es posible, cargado. Yo no cargo nada, que luego se dispara. Además, está usted graciosa. Si no me río, ¿me seguirás ofreciendo café? Pues con ese humor, menudo consuelo que van a tener las mujeres que vengan a la comisaría. ¿Pero qué mujeres? ¿Pero qué comisaría? Esto es un invento, Mariana.
Yo le vendería entradas. ¡Cállate! ¡Me callo! ¡Pero huyo por dentro! Ay, Mariana, pareces un lobo. Perdona, hija, que no hemos querido ofenderte. Sí, claro. ¿Y la otra qué? También, Mariana, yo también te pido disculpas. La Guarquilla no ha querido molestarte. Ha sido un pronto y reflexivo. La mala sangre que nos hierve y envenena. Y te pido disculpas, Una vergüenza haberte ofendido, Mariana. ¿Me perdonas? La perdono y la comprendo. ¿Me comprendes? Sí, comprendo que alguien tiene que hacer el trabajo suyo. ¿Y a usted le gusta hacer horas extraordinarias? ¡Mariana! ¿Será posible? Ya sé que es imposible que no os peleéis. Solo ruego que la hagáis en voz baja, para no asustar a la gente que acaso venga a pedir consuelo. No está mal. ¿No está mal? No, es una buena idea. Cuando venga alguna mujer, se encontrará como en su casa. Una clienta. Víctima, no sabemos si le han hecho algo. Y las señoras se la han puesto para que no le roben el reloj. Oye, esto es clarividente. Cada una a su puesto. ¿Dónde están los impresos? No se noten que son primerizas. Creo que me he equivocado, porque esta no es la consulta de la doctora Armengol, ¿verdad? Pues no. No, claro. ¿Cómo va a ser esto una consulta? Esto es una agencia de viajes. Sí, ya se ve. Es que hoy me he levantado menstrual, pero qué boba. Mariana, arranca el cartel. A la orden. Pues como no pase nada, ya me diréis qué falta hace un local como este. Eso es lo que pensará el comisionado de Interior si nos ve con los rulos puestos. Oye, guapa, que es la primera vez que me los pongo. Con rulos tú. Yo, escribiendo en una carta a mi hija al pueblo. Inés, organizando las acciones de protesta de la asociación feminista. Pero... Y Mariana limpiando lo que nadie ensucia. ¿De verdad os han enviado a alguien para fiscalizarnos? Somos un experimento. Y en este país, a los experimentos se les pide resultados a la semana siguiente. Sobre todo si hay elecciones el mes que viene. ¡Qué graciosa! Ya. Las hay cada 4 años. Y es lo mismo. Nadie planta para que sean otros los que recojan los frutos. ¿Y a ese comisionado le conoce a alguien? Pues no. ¿Algún currito? Perdón. Yo tengo un contacto infiltrado de Interior. Si quiere que llame, le digo. ¿Pero qué quieres sobornarle? Hija, si supiésemos cuándo va a venir, podríamos poner... ¿Contratar actrices para que quieran multos? Pero qué tontería. Las de la asociación feminista no cobrarían nada. ¡Inés! ¡Hija! Nos puso en eso señal a no rendirnos jamás. En el cuerpo a cuerpo, hija. Pero lo que tú propones es emboscaje de guerrillas. Es que si nos inspeccionan, seguro que lo hacen a mala leche. El comisionado vendrá desgordo. Menudos son los tíos. ¿Y quién te ha dicho a ti que el comisionado va a ser un hombre? Si viene a fastidiar, no va a ser una mujer. ¡Uy, tiempo! Insisto en que debemos protegernos del espía. ¿Pero qué espía? ¡Sus hijos en el medio! Comisionado, comisionada. Si es espía, se le notará enseguida, porque vendrá con los ojos entornados. ¡Y mujer! Que los de interior no son El tontos. comisionado, hombre o mujer, vendrá sigiloso, furtivo. Pero bueno, lo presiento. Tengo palpitaciones y me tiembla el labio inferior. Eso es que va a cambiar el tiempo. Una mujer atrevida que viene a poner una denuncia. Eso sí es posible, ¿ves? A partir de ahora no hay que fiarse de nadie. ¡Que entre! Oye, la comisaría está vacía. Ya ven que estamos solas, perdidas en medio del eco. No hay nada que me lo diga. ¡Menos el que esto! ¿Podría repetírmelo otra vez, más despacito? ¿Qué? Y un cuerno.
nadie? Ay, compañera, se ha corrido la voz. ¿Y usted a qué ha ido a la consulta? ¿Y por qué viene ahora aquí? Es que le da lo mismo. Yo, con tener un sitio calentito, donde hacer punto, me conformo. Eso sí, calentito, limpio y seguro. Porque en los mercados huele mucho a matanza. Y como en los bancos, ¡atrapan todo! ¿Ha probado en una iglesia? Soy atea. ¿Vive usted sola? Abuela, abuela, que si vive usted sola. Abuela, abuela, ¿sí o no? Sí, menos mal. Puedes hablar en voz alta, que es sorda. Eso es lo que ella ha dicho. Pues ¿por qué iba a mentir? Yo estas cosas las huelo. Pues no la mires, que leen los labios. No hay ancianas tan pulcras. Tiene que irse. O denuncia un caso y rellena papeles, o a la calle. Lo siento mucho. Son las ordenanzas. Piensa en el comisionado. Bueno. Abuela, ¿tiene usted amigas? A la última la enterré la semana pasada. ¡Ay, qué lástima! Si llega a morir aquí, ponemos el cartel de no hay localidades. ¿Puedo? Puede, pero no intervenga. ¿En qué? Tiene usted razón. Ande. Muchas gracias. Tenga cuidado. Aquí estoy bien. Ni que le fuéramos a hacer fotos. Hacer el favor de sentaros, ¿eh? Desde luego que poca cosa. ¿Comisaría especial para mujeres, dígame? Sí, sí. No hay ningún inconveniente. Claro. Por favor, de una en una. ¿Y ustedes dos? Sí, la del carrito de la compra y el niño. Yo no soy la Pasen mala, por que aquí. no he hecho nada, A ver, esos papeles. Yo no he hecho nada, No se retire, por favor, ¿eh? Naturalmente que aquí la protegeremos de su marido. Rellene este formulario y no tenga ningún miedo. A ver, esa niña. ¿Qué niña? Que alguien la coja, la van a pisar con este tumulto. Excelentísimo señor ministro del Interior. 2 puntos. Y el resto, como siempre, ya sabe. Perdone que la haya hecho esperar, ¿eh? El matasellos a la derecha. Sí, sí. ¿Me decía usted que es de la agencia F? Sí, ya. Un reportaje sobre la comisaría. Claro, claro. Encantadas, pregunte, pregunte. Entonces no es posible. Claro. ¿Cómo voy a privarles del derecho a informar? Vale. Sí, de acuerdo, sí, cuando ustedes quieran. Vale, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué ha dicho? No quieren una entrevista por teléfono. Van a venir aquí con fotógrafo y alevosía. ¿Y si matamos a la anciana? ¿Y empezamos por la función? ¡Qué día más triste! Por dentro y por fuera. Habrá que cobrar el alquiler a la doctora Armengol. Creo que esta chica nunca confundió esta comisaría con una agencia de viajes. Hola. Estamos aquí para ayudarte. Anda, pasa, mujer, pasa. Sí,
firmadas. Si tú quieres, yo te firmo. Sí. Vamos a ver, ¿y si no sabe escribir, para qué lleva usted un bolígrafo? Para desatascar agujeros. Así los limpio y además los señalo para saber cuántos me quedan. ¡Firme! ¡Abuela! Oye, listilla. Abuela, no serás tú, ¿eh? Porque yo me he cumplido los 70. Y me llamo Palmira. Pues como se haga usted famosa Mira, y le pidan autógrafos, ¡va a ver a Paco! ¿y tú de qué te quejas? Yo al menos sé poner mi nombre. Sí, pero parece que lo está inventando. Rosa, ¿quieres que firme yo? A ver la tropa, que siga el ejemplo de los mandos. Teresa Olmos Aguirre Gómez Costa, Aguirre Gómez Costa otra vez. Inés. Desde luego las hay que lo aprovechan todo. No, sí, está muy bien. La pegatina o lo que pone. El color es un poco oscuro, ¿eh? Y lo que pone, seguro que también. Ay, pedís eficacia, pero censuráis los métodos. Inés, cambiemos de tema, ¿vale? Que no es el momento. Así es que... A la guerra contra el desconsuelo. Antes, aquí había eco. Ahora, ya se oyen las voces. Algunas como si estuviesen mudas. Ay, chica, deja que Rosa tome confianza y hablará. Si no hace falta que ella hable. Su escayola está gritando. No podemos suponer, y mucho menos prejuzgar. Debemos atenernos a los hechos. ¡Hechos! ¿Quieres hechos? En lo que va de año se han denunciado 14.711 casos de malos tratos a las mujeres. 14.712. Y eso sin contar a las que callan por miedo a que les den propina. Pero esos casos hay que tratarlos con delicadeza. Se supone que la psicóloga soy yo. Pero Mariana es más rápida. No te quejes de quien te prepara el camino. No lo hago muy fuerte, porque la vida ya nos pone demasiado nerviosas. Gracias, está muy bueno. ¿y para mí no hay café? Sí, con leche y cereales. ¿Qué pasa? Es que he pedido demasiado. Uy, lo malo es que ya he empezado a pedir. Es muy difícil. Es un poquito discreto, pero sí, es No, Dependerá. pues como todo en la vida. Pues eso digo yo. Dependerá de lo que se quiera hacer. Un manguito para la escayola. Un manguito para la escayola. ¿Y las que hemos firmado qué? ¡Oh! Ni que hubiera sido un manifiesto. Yo sé un poco de este punto. Ay, qué bien, hija mía. Así me ayudarás a terminar el jersey. Ay, es que con la escayola no sé si voy a hacer. Lo difícil es fácil, si en vez de pereza hay ganas. ¡Segundos fuera! Querrá decir terceros, pero las indirectas las cazo al vuelo, cuando me las tiran a la cara. Comisaría especial para mujeres, dígame. Ay, sí, espere un momentito, por favor, ¿eh? Inés, es para ti. Gracias. Gracias, Mariana. ¿Sí quién es? Gracias, Mariana. ¿Sí? Sí. Ah, sí. ¿Qué? ¿Será cabrito? Pero no hay nada que hacer. Ya. ¿Y tú crees que si movilizamos a sector radical del colectivo feminista? Tampoco. Pues hija, otras veces se han tirado a la calle por motivos menos nobles. Pero es que lo mío es insólito. Vamos, de crear jurisprudencia. ¡Van a matar a la prudencia!
que yo le pasara una pensión. Como está parado. ¿Y desde cuándo está parado? Desde el día en que nos casamos. ¿Pero qué te hizo? No te lo estoy diciendo. Nada. Por algo se separaría de él. Por no hacerme nada. Hija, y dale. Este es el caso. Que no me dio. Matrimonio no consumado. Exacto. Pero como a los hombres no se les puede comprobar la virginidad intacta, a nosotras siempre se nos da por jodidas. Jodida sí que estarás tú. Ay, perdón. Siempre se nos da por consumadas. Y esta mañana el juez le concedió manutención a mi cargo. Ya lo decía Mariana. La luna llena vuelve locas a las personas. ¡Las vuelve hombre lobo! ¡Ay, que no, que no, que no! Que si mi marido se hubiera vuelto hombre lobo, ay, pues no estaría quejándome. No se va a quedar todo peludo intentando comerme entera. O sea, que su marido... Ni hombre ni lobo. ¡Gelatina! ¡Gelatina! Mariana, tampoco te pases, ¿eh? Oiga, Mariana, no será maricón. Hija, perdóname, querida. Yo no me quería decir, ¿eh? Está bien, Palmira, no se disculpe. Que también yo me lo preguntaba. Me lo preguntaba a mí y a sus amigos de la Asociación de Escritores. Y nadie tenía la guardia tan baja como él. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y tú por qué preguntas tanto? Tu marido no será lobo, pero tú con cocorra sí. Pero oye, Cuidado, ¿eh? me hace gracia que seas tú precisamente la que me acuses. Tú que pareces un pollola de tanto pasarte a los hombres por el arco del triunfo. Sobre fuego la tumba soldado desconocido. Con una frase tan larga no hay manera de saber de qué va el insulto. Mariana se calla. Oiga, que aquí la que más y la que menos tiene su cruz. ¿Y tú te acuerdas de la última vez que te crucificaron? Ya estamos. Cuando una cumple más de 50, todo el mundo cree que debe de dejar la suscripción a Prime Macho. Como no saberte suscrito. Ay, si una pudiera prescindir de los hombres... Sobre todo, antes de que ellos prescindan de nosotras, Clines. Los hombres son como los clines. Usar y tirar. Muy bien, hija. ¿Y eso por qué? ¿Tú has mirado un cleaner 7 días después de haberte sonado con él? A veces sí se me olvida en el bolsillo. Y dime, hija, ¿cómo es su textura? Reseco, eso sí, ¿eh? O sea, que está sucio, huele mal y rasca. Pues así se quedan los hombres después de haberte sonado con ellos. Pero a los hombres se les vuelve a usar. Mujer, te suenas otra vez y tienen mocos, pero acaban escociéndote los labios. Sobre todo en la noche de bodas. Acabas escocidísima. Pero qué jodidos son los tíos. A veces también. Pero sacas la media y no te compensa. ay, al principio todo es estupendo. Se preocupan y tienen detalles. Pero les dura poco. Muy poco. ¿Vosotras recordáis que durante los primeros meses tuvieran el pijama arrugado? Es verdad, nunca. Pero luego se les arruga. Y no solo el pijama. ¡Calle! ¡Calle, por Dios! Hasta se meten la chaqueta por debajo de los pantalones. Tienen un aspecto más ridículo. Yo lo sé por mi padre. Y rompan, ¿verdad que sí? Pero nunca lo hacen en los primeros meses de matrimonio. Hoy hay que reconocer que tampoco se les deja dormir mucho cuando están recién casados. A mí lo que más me molesta es los sucios que son. Cuando se afeitan dejan todos los pelos en el lavabo. Y eso antes no lo hacían. Ni meterse los dedos en las narices. Sí, sí. Es verdad, son unos guarros. Se los meten, sobre todo el pequeño. Así. Ay, y se recrean, que parece que vayan a sacar algo. ¡Cuánto válida! Lo peor es cuando dejan la almohadilla pegada. ¡Tío, calle, por Dios! Es que no es La verdad, como los domingos, paellas. Realmente es que ya no se preocupan de mostrarse delicados. y se rascan el culo de la
Me lo retratan ustedes tal cual. La experiencia propia. Ya que le huelen los calcetines. Y los sobacos. Se dice axilas. Así las tenemos nosotras. Ellos tienen sobacos. Pues a mí a los sobacos no le huelen nada. Como es un mariconazo redento, me enchufa colonia. Relincho salvaje. Si es que pasado el tiempo de arrullo, ya no se cuidan. Y las manchas de nicotina. Sí, ahí en los dientes, qué asco. Y en las yemas de los dedos. ¡Sí! ¡En los calzoncillos! Yo no sé qué hace con los calzoncillos. A veces dan ganas de ponerles dolones. Si seguimos así me lo voy a hacer encima. ¡Sí! ¡El mal aliento! Pues anda que los pelos cuando se levantan. Si que no van con los pelos así, que parecen sabios majaras electrocutados. Seguro. El mío, 3 capas. Toma ya. Antes todo era mucho amor, mucho cariñito. Ay, que si mi vidita, que cómo está mi cielo. Que si te lo has pasado bien. Pero al cabo de unos meses. ¡Está la comida! Oye tú, aparta la cabeza, que no veo la televisión. Y en vez de preguntarnos que si nos lo hemos pasado bien, dicen yo, ya, tú no. Ay, hija mía, qué verdad es la vida. ¡Eh! ¡Y eructan!
mucho. ¡Ay, Palmira, eunuco! ¿Qué? ¡Ay! Parece usted Bobilis. Como el chorbo de su marido no ejercía, su mujer le ha llamado capón. ¡Hoy tampoco! Mira, se me acaban los sinónimos, hija. A ver si por lo fino lo capta. ¡Que de aquí! ¡Qué barbaridad! Además de civil, castrado. ¡Es un simi! ¡Ay, ay! Ahora no puedo hablar porque me vas a hacer los tribunales. Pues conforme. ¡Palanganero! Compórtate, mujer, que esto es una comisaría. ¡Ya lo cojo yo! ¿Sí? ¡Me lo llevan! ¡Dios mío, por fin! ¡Ya es una comisaría! No hace falta que vayas, tesoro. Pero es que yo tengo que saber. Estás muy nerviosa y lo ibas a empeorar todo. Era la ambulancia, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias, pitonisa! Está bien, ¿eh? Estamos en ello, tranquilo, estamos en ello. ¿Quién era? La jefatura central. Quería saber por qué hemos pedido una ambulancia. ¿Y ellos cómo saben que le hemos pedido? El hospital avisa de oficio central siempre que hay una salida. Nos controlan, Inés, nos controlan. En 2 casos y estamos paranoicas. Y solo son las 12. Ya te he dicho antes también que ese reloj que es una mierda. Pues a las 8 menos lo que atrase pido excelencia. No te muerdas las uñas, queda feo en una inspectora. Es que se me olvidó pintármelas esta mañana. ¿Tienes placa? Yo no. De la mesa de la psicóloga debe haber hasta un casco para la permanente. Ahora vendrá Teresa y nos lo contará todo. ¡Palmira! ¡Palmira! La están llamando. Ah, dime, ¿Por Mariana. qué no va usted saltante al lado y pide una tila para la chica? A mí se me han terminado las bolsitas. Enseguida voy. ¿Pero a dónde va? ¿Qué, a dónde va? ¡Joder, que en esa tienda no fían! Venga. ¿Qué vais a volver loca? ¡Con azúcar! ¡Con azúcar! Mira, sin azúcar estará mejor, hija mía. Inspectora. Pero tranquilízate, Un momento. tranquilízate. Es igual, ¿eh? Es igual. Estoy nerviosa. Y me pinto más los dedos que las uñas. Y tampoco es el momento de ponerse frívolas. En fin, Inés, me voy a acercar a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Tranquila. Si no te importa, te haces tu cargo de todo. Tranquila, no te apures, yo me hago. Oiga, señora. Luego, cuando vuelva. Es que se quiere suicidar. ¿Quién se ¿Cómo? quiere suicidar? ¿Qué dices? La persona que llamó antes cuando usted le colgó el teléfono para pedir una ambulancia. Si es lo que decía yo. Es viernes y 13. Ya les dije que tuvieran fe. Y Teresa, que es la psicóloga, está fuera. No te apures, Raquel. Si vuelve a llamar la presunta suicida, la atenderé yo. Eso me temo. Raquel, Perdona, tiene razón. O hay confianza o esto se nos va de las manos. En fin, no sé. Pues si llama, averigua, no sé. ¿Dónde vive? Eso mismo, ¿dónde vive? ¿Y con qué va a suicidarse? Exacto. Y le entretienes para que podamos llegar aquí. ¿Quién? ¿Cómo dice Mariana? Si Inés está al teléfono, Teresa en el descampado y usted se va, no vamos a enviar a Rosa para que se suiciden las dos juntas. Está bien, me quedo. Tiene razón. Y si la tiene, pues la tiene, claro que sí. ¿Te vas encontrando mejor? Pero es que le quiero, es lo único que quiero. Claro, y la vida se enrolla tan mal que cualquier cosa que sirva para aliviarla es olida, tragada y pinchada. ¿Cómo es que entiende de estas cosas? Uy, ¿tú sabes cuántas veces me he pinchado yo al día, hija? ¿Qué? Vamos. Sí, hija, 12 o 15 veces. ¡Caballo! No, tinto. 4 litros diarios. Bueno, los 2 últimos lo supongo, porque como comprenderás, después de los 2 primeros, una no está para ir midiendo. ¿Por qué? Eso, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? Porque sí. ¿Y por
porque la vida no es bastante, o porque ni siquiera es vida. Pero ya ves, hija, que esa otra cosa que se busca para sustituirla tampoco no es mejor. Ay, cuánto hablo. Cuánto tarda esa tila, o lo que traigo. Ni mejor, pobrecilla. En un caso así, yo no sabría qué decirle a esta chica. Si suena no hay pena. ¿Qué? Que si la ambulancia pone en marcha su alarma es porque la persona que va dentro está viva. Si estaría muerta para quedarse prisa. Me había dado cuenta yo de eso. Ahora vendrá Teresa y nos dirá a qué hospital se lo han llevado. Pero tú no irás enseguida. Antes tienes que arreglarte un poco. Para cuando él venga de donde esté, tiene que verte como un consuelo. Y tal como estás ahora sería una carga. Tiene usted razón, mira. Tranquilizarte, comer algo, dormir un poco, que te veas saludable, con ganas de vivir. Si tú no te has pinchado esta vez, pensará que no pincharse es mejor que hacerlo. Pero como las ganas le van a volver enseguida, ahora mismo te pones en contacto con Inés. ¿Conmigo? ¿Se ha cambiado usted el nombre? No. Si yo le ayudo en lo que sea. Pero es que aparte de los de consejos legales, pues no sé qué más puedo decirte. Presentársela a su marido. A mi marido, ¿y por qué? Sí, ¿no dijo usted por teléfono entre insulto e insulto que su marido era un artista al que le había dado por la regresión al mayo del 68 y quería irse a una comuna en medio del campo? Yo no he dicho eso. Pero ¿a qué es verdad? ¿Y usted cómo sabe tanto de mi marido? Es marido. Conteste. Me lo dijo Teresa. ¿Y a ella qué le importa? ¿Y a ella quién se lo dijo? Se lo dije yo. Pero no para que lo contara en el telediario. ¿Le pidió usted secreto de confesión? Se supone. Pues con nato falso. Los barcos están construidos para no estar en el puerto. Y con los secretos pasa igual. Si no salen de la boca, no peligra. Menos mal que no es usted abogada. ¿Y a usted quién ha dicho que no lo soy? Es mejor no preguntar. Mire, concretemos. Si su marido se va a una comuna agrícola, necesitará gente. Y esta pareja iría de maravilla. Él tiene un tenderete de artesanía y Angustias cocina de maravilla. Mire, solo soy camarera. Uy, por muy poco. Quien va con un cojo al año cocinero. En una comisión especial necesita soluciones especiales. En eso tiene razón. Joder, y en todo. Tengo que hablar con el bragaza de mi marido. Eso es lo que hace falta. Hablar. Porque hasta ahora solo se han gritado. Hija mía, qué solución. Se lo ha llevado al hospital central. Dentro de unas horas podrás verlo. Si quieres yo te acompañaré. Primero se tomará la tila. Y el agua caliente la trae en el bolsillo. Teresa, ven un momentito, por favor. Tenemos un caso de suicidio. Pero hija mía, que No se trata de ella. ¿Qué ha sido una que ha llamado Si diciendo? lo cuentas tú, creerá que ella se ha matado. Perdón, hija, Inspectora, si no te importa. cuando te interesa. ¿Pero quién se quiere suicidar? Yo me lo estoy pensando. Inés. Udi, Mariana, ¿puedo ayudar en algo? Échele el baba al agua a ver si se calienta un poco. ¡Qué humor más agrio se le ha puesto en el tiempo en que he ido a la tienda! Ay, a ver si cree que esto es un parque de atracciones. Pues no diría yo que no. Mire, tengamos la guerra en paz. Tome, llévele esto a Angustias. ¿A quién? A Rosa, ¿la conoce? Ah, sí, la chica de la escayola. Ay, ¿cuántas más chicas hay? Es que a veces mi cabeza... Ay, estoy más tonta. Cuando quiere. se suicidan más los ancianos que los jóvenes. Más los ricos y los pobres que las clases medias. Más los hombres que las mujeres, aunque estas lo intentan más a menudo. Claro, y Palmira está aquí para evitar suicidarse. Y esa chica, la yonki, se suicida cada vez que se pincha. Caramba, Mariana, ¿lo pone usted de un fatídico? Lo pongo como es. ¿Qué le han dicho de la chica que llamó? Nada. es que no había nada que decir. Claro, como colgaste enseguida. ¿Y yo cómo iba a saber que esa chica se quería ¡Paz en la trinchera! Que somos el modelo europeo. Si esa persona habló con dificultad, si parecía somnolienta, es que ha tomado pastillas. Y eso significa que en el fondo espera que llegue alguien a tiempo para salvarla. ¿Y qué más da? Su angustia es real y necesita
mitad y mitad. Buah, estamos como antes. ¿Te dijo algo que ayudara a saber lo que pensábamos? Me pareció que decía... habló de... Y es que no estoy segura. Te dijo, ya no puedo más, me encuentro sola. No soporto que me haya dejado, la vida es una trampa, él no me comprende, el dolor es insoportable. Sí, eso. ¿El dolor? ¿Habló de dolor? No, de todo. ¿Cómo de todo? Sí, de todo lo que ha dicho usted. ¿Pero cómo va a ser de todo, criatura, si te he recitado el manual completo del perfecto suicida? Soledad, enfermedad, abandono, madre soltera, alguna frustración y te dio por vivir. Coge tu Mariana. Ya lo cojo yo, tranquila. Dígame. Sí. No se preocupe, que estaremos al tanto. De acuerdo. ¿Quién era? Añádale un capítulo más al manual del suicida. Faltaba un motivo. Llaman de central que han violado a una muchacha y la tienen en el hospital para hacerle un reconocimiento. Y luego nos la traerán aquí. ¿Pero qué dices, criatura? Ay, soy idiota, lo he oído perfectamente. Y solo es la 1 de mediodía. A mediodía, cada vez más osados. Aquí le vamos a dar toda la ayuda que necesite. Conocemos muy bien este problema. Sé por experiencia que lo primero que tenemos que probar es que no ha habido consentimiento. Y seguro que lo hubo. Yo sé lo que es tener una navaja clavada en el cuello. ¿Qué se puede hacer? ¿Dejarse matar? Para la justicia, esa es la única manera de no consentir. Inés, Ni exagero ni miento. A las que no se dejan violar, se les supone un gustidín sospechoso. Si no podéis demostrar que hubo violación, ¿qué pasará? la pena si no se demuestra que hubo violación es de 2 o 3 meses de cárcel. ¿3 meses? Libre para volverlo a intentar. Libre para violar otra vez o para vengarse. Muchas mujeres prefieren no denunciarlo. Y si lo hacen, sus juicios se celebran a puerta cerrada para evitar el escándalo, la publicidad y todo lo demás. Pero una de nuestras tareas debe ser que esos juicios se celebren a puertas abiertas. En este lo ruego. No es el momento de pensar en la rentabilidad política de este ¿Y caso. por qué no? Un juicio público se convertirá en un juicio a toda la sociedad machista. Gritar que las leyes protegen a los violadores, porque están hechas por hombres que no contemplan muchos aspectos de lo que significa una violación. Y juicios así servirán para que se exija verdadera justicia para un sexo víctima de este último fascismo masculino, atávico y biológico, que se manifiesta en la violación. Y nos estáis asustando como un violador. No te consiento ni por broma una cosa así, Pues ¿eh? baja de cuidado de los oradores. Esto no es un congreso ¿Pero femenino. qué es lo que está pasando aquí? ¡Callaos! ¡He dicho que os calléis! ¡Id a vuestro despacho ahora mismo! Despachos, hay uno y es de ella. Mi mujer habrá querido levantarme de la mano. Hay que darse importancia. Si lo cogemos enseguida, pensarán que estamos ansiosas. Y lo estamos. Está bien, lo cojo. Aquí el despacho de Inés García. Dígame. ¿Qué? ¡Una bomba! ¿Cómo que una bomba? No seas mamón, ¿eh? ¿Qué quieres tú sin una bomba? ¿Me oyes una tabardilla? ¡Ay, mira! ¡Lo decía
ese cuerpo especial no haya mujeres, las bombas las desactivamos nosotras. Esto es solidaridad. Está bien, la desactivo yo. Por cierto, Mariana, ¿no había dicho usted que había limpiado a conciencia? Y lo hice a las 8:45 en punto, terminé de limpiar y no había ninguna bomba. Así es que saquen ustedes sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? No ha querido decir, ha dicho. Mariana, no pretenderás... Pretendo. ¿Una terrorista entre nosotras? Yo solo digo que aquí huele a sobaco de Judas. ¿Por qué me miras a mí? Pero si no lo mira usted, si no he movido la cabeza. ¡Ay! ¡Aquí está el artefacto! Y aquí unas amigas encantadas. Nuestra obligación es llamar a la central. Nuestra obligación es echar esta comisaría adelante. Y si pedimos ayuda a pedir que la necesitamos, vaya. Métete de esa cosa. Yo no entiendo de bombas, ¿eh? Y no sé si esta es casera o profesional. ¡Casera! ¡No hay más que verla! Yo solo sé que no ha funcionado. Pero eso no quiere decir que no pudiera hacerla, ¿eh? Y tampoco sabemos si nos pondrán otra. ¡Ay, ni quién la ha puesto! Pues la ha puesto alguien entre las 8:45 a punto M punto y las 14 P punto M punto punto com. Pues razón de más si ha sido una de vosotras. O tú o estas. ¡Uy! ¡O esta! ¡O tú! ¿Pero por qué? Eso tenemos que averiguarlo nosotros. Exactamente. Nosotras. ¡Ay! Si les ponen bombas, es que los temen. ¡Ay! No te mereces, no. ¡Ya detente! Pues entonces hay que descubrir al culpable. A los culpables. Al menos son dos. ¿Dos? ¿A qué te refieres? Sí, una el que llamó para decirlo y otra la que puso el petardo. Pues es verdad. Está usted en todo, Mariana. A mayor dificultad, mayor mérito. Mariana, diga a las otras que pasen. Y si no se han ido ya. Esas aguantan, no tienen a dónde ir. Y además le damos espectáculo gratis. Pues mira, como ya es la hora de comer, no les demos excusas para marcharse. Tome, Mariana. Traiga algo para comer y algo para beber. Pero ojito, ¿eh? Sin alcohol, que te Así conozco. me gusta, generala. Y nosotras, como si nada. Discreción absoluta. Que no sospechéis que sospechamos. Pues nada. ¿Cómo que nada? ¿Y la bomba? Una broma. Una bobada. Una tontería, pa, y nada. Pues hija, su marido debe estar para que lo aten. Por el cuello, en vertical. Pero si no estamos seguras de que haya sido él. Eso no significa que no merezca la horca. Ay, Inés, afeítate la lengua, que rasca. Teresa, cállate. Anda, siéntense, que está todo controlado. Uy, esa frase es de película de catástrofes. Pero al final se salvan. No todos. ¿Va usted mucho al cine, abuela? En invierno, a sesiones continuas. Pues no se está ahí calentito ni nada. Y en su casa no. ¿Qué? Ya le volvió la sordera. Tiene usted muchos misterios, abuela. Y dale con lo de abuela. Oiga, la llamo yo no consumada. Esta tiene de sorda lo que yo de pastelera. Ahora les traerá Mariana algo de comer. La suicida. Le colgué el teléfono. No lo cojas, no, que no. No podrán con nosotras ni suicidas, ni bombas, ni marido felpa. Esa chica, la suicida, dijo que solo quería hablar con Rosa, con la policía, que le cogió por primera vez el teléfono. Pues cojo yo el teléfono y se lo paso. Si cree que Rosa es policía, será porque ella también no tiene secretaria. Dígame. Sí. ¿Aquí? No. Sí, sí, de acuerdo.
comisaría especial. ¿Y muy especial que es? A mí nunca me han dado de comer y beber. Y llevo recorridas más de 5. Si quieres lo cuento, ¿eh? Usted primero coma, que después ya nos contará. Y se vuelve a callar para que le demos postre. Es usted el diablo, Mariana. Será diablesa. Ya estamos. ¿En qué estamos? En que no estamos en lo que tenemos que estar. Oye, No puede. ¿El teléfono lo desmentiría? Bien, pues, oiga, ¿es verdad que no se tiene que pasar una pensión a su marido? querrá decir que voy a tener que seguir pasándosela. Ay, hija mía, no. Ya me vas a decir. ¿Por qué no nos cuenta lo de su marido? A lo mejor la Lidia. Oye, jefa, aquí están cambiando los papeles. Ya lo veo, ya sí. ¿Eres embuquidos? Ah, muy bueno. Y variados. Como la vida. Eso sí que no. A mí todos los días me parecen iguales. Porque no todos los días son como hoy. Viernes y 13. Y con luna llena. ¿Hay luna llena? Esta noche. Claro, no va a salir para el desayuno. ¡Qué lista Ni ella! lo uno ni lo otro. Hoy con el nuevo horario sale a las 20 horas B.M. ¿Me dejas embustera? Pues muy poco. La dejo porque lo es. ¿Te vas a meter ahora conmigo? Sí, sí, que cambie. Porque a mí no me pasa ni uno. Si me meto con usted es porque le hacen falta que la pinche. ¿Y esa novedad? Como en su casa nadie le hace caso, he pensado que haciéndoselo aquí demasiado se pondrá contenta. ¿Y usted cómo sabe lo que pasa en mi casa? ¿Pasa o no pasa? Cuando no quiero oír, que si pasa o no pasa. ¡Pasa! ¡Oh, infierno o nuera! ¡Uy! ¡No era! ¡Ay, si yo le contara! ¡Ay, no me lo cuente, que lo adivino! No me extrañaría hasta que supiste cuánto paga Palmira de contribución. Uy, seguro. 95 euros con 18 céntimos. ¡Ay, que no! ¡Que no! ¡Que me he quedado con... ¿No has traído algo de beber para que se le pase? ¡Cerveza! ¡Agua! ¡Cerveza! Mire, ya le dije antes que nada de halcón. ¡No lo dijo! ¿No lo dije? ¿Y qué más da? Si enseguida la hago dudar. ¡Pase la botella! Mariana, no, todavía no te toca, bonita. Toma, Rosa. Un poquito, No, cariño. yo no bebo, se me sube a la cabeza y me da llorona. No, Pero prueba un poco. Sí, pero ¿cómo sabes que te da llorona si no bebes? Aquí hay que tener cuidado con lo que se dice. ¡Menudas lenguas! ¡Pasa la cerveza! Eso es, a las penas. Litro. Mariana, que no es una solución. Mariana, ¿pero usted no me había dicho a mí que se había desenganchado de la bebida? Oh, hija del tinto, que es mortal. La cerveza es pipí. Bueno, no es pipí, pero lo será. ¡Pase la botella! ¡Un momento! ¡Joder! ¡Ay, pero qué guarras son todas ustedes si traigo vaso! Por día puedes clavarte agujas en los ojos. Que como sé tus intenciones, no me dañas. A beber. ¡Por solidaridad! Bueno, pero un pichiriquitín, ¿eh? ¡Uy, qué cursi! Que me como piruli, de verdad. ¡Anda ya! Para que nunca más la maula de mi nuera me deje en las urgencias del hospital cada vez que se va de vacaciones. Y usted, que dice a su abuela que conoce a una abogada que es policía. Y ya ha mencionado el artículo 139 del Código Penal. ¡Ah! De todos modos, como va a tener que llamarle, se lo dice usted. Voy a tener que llamar porque Sí. A ver, Palmira. La están buscando, ¿no? Pero ¿cuánto le gusta hacerse la sorda? ¡Que si la están buscando! Desde las 9 de la mañana que me escapé de casa. ¡Abuela!
Si estaríamos unidas, ningún hombre nos pondría la mano encima. Que algunas, bien que nos gusta. Raquel, pero Teresa, que hablo en serio. ¿Y nosotras también? Por ejemplo, aquí a la pinchiquiterrina, si al insulto que le rompió el brazo, le cogiéramos 7 bultos de nosotras y le rompiéramos a los dos, no habría próxima vez. Tranquila, cariño, tranquila. ¿Qué pedo? A mí ningún hombre me ha roto el brazo. Pero bueno, ¿y entonces por qué te estamos alimentando? Uy, ¿por qué se lo ha ganado? Mira, aquí ha trabajado como todas. Ay, Palmira, ¿no habrás traído un purito? ¡Familia! ¡Varias! ¡Ay, qué ilusión! Es barato, pero echa humo. ¡Ay, qué ilusión! Pero no tengo fuego. Solo chupo. Ser bailarina. De tangos arrastrados. Sí, ¿qué pasa? Que entonces lo que quisiste ser siempre es tanguista arrastrada. Y para digerir, licor de melón. Pero está usted loca, Mariana. Eso, licor de melón. Madre mía, qué rico de melón. Y el melón es de agua. ¿Cómo argumentas, jueza? Ay, mira, qué tenemos la chihuahuanita. Toma, a la rosa. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Que se les peine de desgracia! Vaya comisaría. ¿Verdad que sí, abuela? Porque lo propio hubiera sido un paso doble. Y pacharán, pero no había. No importa, porque esto está rico. ¿Es verdad que creíste que esta comisaría era una agencia de viajes? Reconozca que las comisarías no son así, ¿eh? ¿Y cuántas conoces? Muchas. Cada vez una. ¡Es ella! ¡Rosa es la inspectora! ¡Que sí, que te lo digo yo! Me ha dicho que acaba de estar en un montón de comisarías. Buenas tardes. Bueno, ¿qué escándalo es este? Cierren la puerta para que no entre nadie. ¡Ay, lo que faltaba! ¡Un atraco! A ver, ¿quién de ustedes es la inspectora Raquel Ortiz? ¿Soy yo? ¿Y usted quién es? Soy Matilde Durán, comisionada del Ministerio del Interior para la inspección de los asuntos especiales. ¿Quiere ver mi acreditación? Oyéndola hablar no hace falta. Perdone, pero ¿le puedo explicar? Eso espero. Espera, pero sin paciencia. Inés García me llamo. Asignada en calidad de abogada a este servicio especialísimo. Será especial. Si fuese especial tan solo, usted no se hubiese sorprendido. Empiezo a sorprenderme también de otras cosas. ¿Dónde está mi hija? ¿Su hija? Sí, Rosa, una niña con el brazo escayolado. Le dije que después del médico me esperase aquí. ¿Dónde está? Desesperada. ¡Rosa! Desesperada. ¡Rosa! Pero... Mamá. Siéntate y anda. No parece que te duela mucho el brazo, ¿verdad? Volvamos a colocar los bancos y las sillas en su sitio. ¿Me ha llenado por llegar a señalar usted? Me gustaría cumplir una explicación para este desconcierto. La hay, por supuesto, si usted me lo permite. Vamos, vamos, ¿cómo se le ocurre ponerse a limpiar? Porque está sucio. Para eso está el servicio de limpieza. Ese soy yo reunido. Pero usted... ¿Qué quiere decir que...? Sí, no lo aclare, que es peor. Mamá. Tú, nena, cállate hasta que te pregunte. Sí, mamá. Raquel, póngame este lado personal de la comisaría y a este otro los demás. Quiero saber con quién hablo. Yo también soy personal. Inés, Sí, Inés García, la recuerdo muy bien. Teresa Olmos y Mariana, que es la encargada de la limpieza. Permanente, por lo que veo. Si se ensucia habrá que limpiar. No creo que se ensucie tanto. Tanto y más, según las apreturas de los casos. Dejadle cuando le pregunten. Entonces me voy con su hija y esperamos juntas el aviso. Mariana, por favor. ¡Rosa! ¿Dónde vas? Siéntate allí. Raquel, quiero saber los informes. A ver. Pues ponle la verde. verdad es que no hemos... Es que no hemos parado, ¿verdad, Teresa? Una aluvión, violaciones, droga, malos tratos. Matrimonios por no consumar.
abandonos de hogar, droga. Lo de la droga ya lo ha dicho antes. Es que eran 2 casos. Ese nivel de denuncias. ¿Las denuncias? Las denuncias, no, los informes, ya sabe. Formularios Q15 y 17A. Esos papelitos donde se anota lo de las violaciones, malos tratos y droga. Aquí están. Pero si estos son los de la declaración de la renta. No hay informes. O sea que no hay casos. Los hay. Pero no se informa sobre ellos. Es que no queremos atosigar. Mire usted, yo debo informar. Y para eso, antes necesito que me informen a mí. Si no hay denuncias, yo me limito a decir que no hay casos. Y si no los hay, esta experiencia que juzgue innecesaria se dará por finalizada. ¿Que juzgue innecesaria? Sí, Es decir, que ha venido con prejuicios. si he de serle sincera, sí. Y por lo poco que he visto, creo que tengo razón. En ese caso yo también voy a serle sincera, inspectora. Al igual que usted, yo tampoco estoy de acuerdo en que existan comisarías especiales para mujeres. Porque la ley no debe de ser especial para nadie. Exactamente. Pero los hombres que deben de servir a esa ley, Algunos hombres. hombres en definitiva, que no aplican la ley de la misma manera a las mujeres que a ellos mismos. Y mientras eso ocurra, comisarías como esta serán necesarias. ¡Muy bien! Rosa, que te calles, ¿eh? Es usted muy conflictiva. Sí, el ser humano es muy raro. Y cuando la atacan, se defiende. Yo debo irme, es muy tarde. ¿Quién es? Angustias, la chica de la droga. Por Dios bendito, ¿y la tienen aquí? Creí conveniente. No se trata de lo que usted crea conveniente. Esta chica debe de ir al departamento de desintoxicación del Hospital Central. ¡Que la internen! ¡Que me internen! Si me permiten que me interno. No es un abogado lo que te diga. Ellas dijeron. No importa lo que te dijeran. Ellas no son médicos ni yo. Dime, ¿dónde vives? ¿Dónde vivo? Mamá, escucha. Tú cállate ya. Dijo usted que eran todos los casos de drogadicción. Señora. Tienen la otra. Vaya a buscarle. Nombre. Yo no voy a dar mi nombre, ni que ustedes sepan dónde vivo. La policía solo crea problemas. No entiende usted nada. ¡Déjeme salir! ¡Suélteme! Ya ven, es el síndrome de abstinencia. Inspectora, no es lo que usted cree. Ustedes dijeron que me iban a llevar con él. Ya ven, son alucinaciones. Cojan el coche patrulla y lleven la mujer. El coche patrulla no entraba en el presupuesto. Pues un taxi. Si hay ¡Déjela ya en paz! No te pongas nerviosa tú también. Mamá, pues yo soy mala. Despierte, tiene que verme. ¡Suelte a la chica que le va a saltar mal la comida! Dios, ay Dios. Ay, hija mía, con lo bien que estabas. Claro que te vamos a llevar con él. Mira, la inspectora no sabía nuestro trato. Aquí tratamos a todo el mundo por igual. Serénate. El taxi estará aquí en 5 minutos. El taxi estará aquí enseguida, ¿eh? ¿Has oído, Angustia? Con el taxi en un momento estarás con tu chica. Ustedes dijeron que me tenía que ver feliz. Yo era feliz bailando tango. Y nos volverás a bailar con él. Súper. No, quédate con él, que yo no lo necesito, ¿eh? No, hola, hija mía, ¿te vas a ir? Se me olvidaba decirle que eres muy suave y muy bonito. Cuánto me alegra que te guste. Venga, cuídate y acuérdate de mí, ¿eh? Y cuídate mucho. Y ten cuidado con los caballos que te pueden tirar, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Ay, qué martirio. Cuando ese compañero quiere volver. Pues claro que Debes sí. volver. La semana que viene comenzamos un cursillo de valses. Gracias. Adiós. Adiós, Angustias. Mi amiga la jineta se ha ido. Limpio primero y después hago el informe o al revés. Le voy a enjuagar el bolso también. Qué asco. Ella no se había pinchado. A ella le estábamos dando un poco de moral. Con tangos. Ojo, la manga del fuego se hace falta. En cuanto a los informes, tenemos la costumbre de no obligar a nadie a decirnos una pregunta. Esa confianza les permite aceptar el informe. Está bien. Está bien. Informes de 5 minutos.
también sería demasiado. También está toda la chica que está acabando de marchar. Como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nadie pide además un sobrino. Escúcheme, Inés, yo no tengo sin peculiar sentido del humor. Pues no le vendría mal en esta comisaría. A la chica se le va a bajar la escayola al sobaco. Rosa, ¿Qué quieres, nena? El tuyo no en ningún caso, eso ya lo hemos discutido. No lo digo por mí. lo dice por ella. La suicida, claro. ¿Pero qué suicida? Una chica que dijo que solo quería hablar con Rosa. Claro, las demás le cuelgan. Los informes después. Rosa, debes contestar. Es que no sé qué decir. Estas chiquillas en el fondo no lo va a confirmar. Por muy especial que sea esta comisaría, cuando un teléfono suena, hay que... ¡No lo ¡Ay, coges! Dios mío! No, que no. Debe contestar su hija. Mi hija no contesta a una suicida. Además, no tiene edad para contestar cosas mías. Contestaré. Ha dicho Cállate, que no. contestaré. Cállate, mamá. Dígame. Hola. Perdona que haya tardado. Es que tenemos un lío. No es por ti. Es que esta comisaría es muy especial, ¿sabes? Sí, de todo. Hace un momento acaba de marcharse una chica que, pobrecilla, su novio se ha quedado con el tipo con la jeringuilla clavada en el brazo. No ha muerto. Oye, Ana, ¿vives sola? Lo digo porque esta noche hay luna llena y todo parece más triste, no sé. Si te sientes sola, podría ir a pasar la noche contigo. O mejor vienes tú a mi casa. No, a mi casa no. O acabaríamos suicidándonos juntas. ¿Tienes el teléfono? Por seguir hablando. Es que aquí me están escuchando todas y es un corte. Venga, apunta. 652 762 037. Venga, ahora apunto yo el tuyo. Sí, como quieras. ¿A qué hora, Adel? A las 9. El mundo. Yo vendré a las 10. Vale, no te quieras, vale. Mañana vendrá para encerrarse con nosotras si mi madre decide clausurar la comisaría. Nena, Cállate, mamá. entraste en esta comisaría como una niña y saldrás como una mujer. No, Inés, entré como una mujer y voy a salir como una persona. Mamá, me voy. Espera, nena, enseguida estoy contigo. No, prefiero irme sola. He dicho que esperes. Y si no lo hago, me romperás el otro brazo. Fue un accidente y lo sabes. Sí, ahora lo sé. No me esperes a cenar, ¿eh? ¿Pero a dónde vas a ir? A cualquier sitio para hacer tiempo y llegar tarde. Quiero saber lo que se siente. Y otra cosa, mamá. Este verano iremos al mar. Al mar. Rosa, ¿vendrás Tienes que mañana? ganar tú. Por supuesto que vendré. Pero si no viniera, tampoco podría olvidarlas. Llevo sus firmas en la escayola. Pero vaya si voy a venir. Y con la barricada portátil. De aquí no nos saca. Así me Muy gusta, bien, claro que Rosa. sí. Rosa, espera. Es la primera vez que la llama por su nombre. Ya me he dado cuenta. Pero esto no es una comisaría, esto es... Una comisaría especial. Me voy, volveré mañana. Ah, y cuenten con un coche patrulla para la semana que viene. ¡Rosa, espera! ¡María, Y eso que no le hemos dicho, lo de la bomba. ¿Bomba? ¿Qué bomba? Era una broma. Cosas de Mariana. No sé, aquí puede pasar de todo. ¿Para qué ha vuelto? ¿A por el bolso? ¿Era de cocodrilo? Pues sí. Ay, pues al lavarlo se ha quedado en la vasija. No es la comisaría lo que es especial. Son ustedes. Esto es el mío, lo saben. La yuca se me está pasando, dile a Catalina que venga para acá. La yuca se me va a pasar, dile a Catalina que se no la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que se no la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que se no
Catalina que se confundió al hotel, la duda se me